presencia. Estamos más de 2 aquí, así que tú estás aquí en medio nuestro, Jesús, a través de tu Espíritu Santo. Gracias por esta congregación, gracias por esta familia. Y sabemos que mucho tenemos por hacer por delante, Señor. Este primer año es solo el comienzo de una base, de un cimiento para lo que vamos a edificar para ti. En el nombre de Jesús, amén. La sabiduría y las generaciones. Caramba, este tema es bien interesante. ¿Y qué es una generación? Tiene un primer sentido en la acción de engendrar. No hay generación nueva si no hay, iba a decir engendro, no, engendro no. Si no engendras, no hay nueva generación. Tiene que ver con el origen de una persona o figuradamente el origen de una cosa. Tiene que ver. De ahí pasa a significar el conjunto de hombres que viven solidariamente en una misma época y por extensión la época misma que se concreta en un determinado número de años. Quiere decir que de alguna manera en Dios no hay generación de la guayaba, no hay millennials, no hay centennial, no hay generación X, generación Y. De alguna manera para Dios hay una sola generación. ¿Y es cuál? La que está viva. Los que estamos aquí vivos somos una generación, somos la generación de Dios. El conocimiento y la sabiduría humana nos ha dividido hasta en eso. Nos ha dicho, los generación de la guayaba que dice Andrés López, que creo que somos los de mi edad, que para los otros es la generación X, la generación Y, ¿cuál es? Resulta que a los millennials y a los centennials, la belleza de psicólogo y el mundo y todo eso, les enseña que ellos son tremendamente adelantados para los brutos de la X. Eso es lo que enseña. Dice, los de la X, ellos no entienden nada de lo que ustedes hacen. Y lo que no les dicen es que la generación X fue la que le entregó el internet a la centennial y a la millennial. Lo que ellos usan hoy es gracias a la generación X. O sea que estos centennial y millennial que se emocionan tanto y se juran tanto, a la hora del té dependieron de todo lo que ellos pueden disfrutar hoy de la generación anterior. ¿Es así o no es así? Salmo 112 del 1 al 3. Fíjate qué bonito estos salmos. Dice, alabado sea el Señor. Qué felices son los que temen al Señor y se deleitan en ¿qué? Obedecer sus mandatos. Sus hijos, sí, escucha, si obedecen los mandatos, sus hijos ¿qué tendrán? Éxito en todas partes. Toda una generación de justos será bendecida. Qué rico leer eso en la Biblia. Y también tenemos el Salmo 145, 13. Pues tu reino es un reino eterno. Gobiernas de generación en generación. El Señor siempre cumple sus promesas, es bondadoso en todo lo que hace. Tenemos un reino eterno, pero hay como unas olas, unos ciclos en la vida de nosotros que estamos aquí en la tierra, pero hay una bendición eterna y una promesa que se cumple eternamente para los que vivimos en esos diferentes ciclos. Entonces, por ejemplo, vamos a pensar en algo. ¿Cuántos han escuchado hablar de Moisés? Amén. Moisés, cuando Dios llamó a Moisés desde la zarza en el monte Horeb, le dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Le sacó la genealogía, le dijo, mira de dónde vienes tú, y yo soy el Dios de todos ellos. Es claro que tenemos un Dios generacional. Su sueño es que cada hijo que tengamos nosotros sea influenciado correctamente en los caminos de Dios.
Y digo influenciado porque no es obligado. Usted no puede obligar a un caballo a tomar agua si no tiene sed. Si ese caballo no tiene sed, usted le puede meter la cabeza en el río. Se la puede meter y ese caballo se va a desahogar, pero no va a tomar agua. Porque el tiempo de obligar ya pasó. ¿Cuándo era el tiempo de obligar? Cuando no habían comunicaciones, cuando la gente no se enteraba de lo que pasaba en la esquina, cuando tú vivías aislado de la información. Entonces tú tenías la forma de obligar. Pero ya cuando yo veo a estos niños de 3 y 4 años que están enterados de todo en YouTube, porque ya los 3 y 4 años son expertos. Ya los niñitos nacen con el dedo, qué habilidad para pasar la pantalla, para pasar todo. Pero tú le das un teléfono viejo y no saben marcar. Los teléfonos de ruedita se pierden. No lo conocen. Entonces, en un mundo donde la información está a la mano, el obligar ya no es tan fácil. Porque la gente tiene con qué contrastar información. La gente tiene con qué. Tú le das una orden y ellos van a la internet, lo consultan y ya te tienen 4, 5, 6 respuestas de argumento para preguntarte. Entonces yo me acuerdo que mi papá y mi mamá me decían, Lucho se va a acostar. ¿Y por qué? Porque yo lo digo. Punto. Necesitamos hoy más inteligencia y sabiduría para educar. Ya las órdenes no funcionan tanto. Funciona es una guía. Funciona es un porqué. Funciona es un debate. Funciona una autoridad con respeto. Funciona una autoridad sin ira, que es diferente. Cada generación debe conocer a Dios por sí misma. ¿Cuándo dice la Biblia que la gente se tiene que bautizar? Cuando tenga uso de razón y se decida. Cuando tenga capacidad de arrepentirse. La misma Biblia te está diciendo, la imposición de la creencia no funciona. Debes llevar a las personas a conocer a Dios, pero que Él con conciencia después de un tiempo tome la decisión por. Entonces las generaciones deben conocer a Dios por sí mismas, pero sí es nuestra responsabilidad acercarlos a Dios. Acerca a tus hijos a Dios, que Jesús se hará conocer. Te lo voy a volver a decir. Acércalos a Dios, que Jesús, Él solito, se hará conocer a tus hijos. Dale un aplauso a Dios ahí. Por ejemplo, Moisés preparó ¿a quién? A Josué, para el liderazgo de la siguiente etapa que venía para el pueblo. En cambio, Josué no preparó a nadie. ¿En dónde está eso escrito? Jueces 2, del 8 al 10. Entonces Josué, hijo de Nun y siervo del Señor, murió a los 110 años de edad. Lo enterraron en Timnat Será, tierra que se le había asignado en la zona montañosa de Efraín, al norte del monte Gaz. Después de que murieron todos los de esa generación, creció otra que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. ¿Cuántos sabemos que se escucha? Tenemos memoria corta. Por ejemplo, hoy estamos en elecciones, y se está escogiendo una cantidad de gente que hace 20 días nos dijeron que eran corruptos. Sin embargo, eso ya se le olvidó a la gente y hoy están votando por los mismos. O sea, hay una mente que es corta. Vivimos en el día a día y se nos olvidan muchas cosas. Y entonces, Josué ya muere a los 100 y algo de años. Cuando esa generación
ellos se establecieron, ellos conquistaron, empezaron a vivir, y esa nueva gente que empezó a nacer no conocía las maravillas que Dios había hecho por ellos. Nacieron en un lugar donde ya la conquista estaba hecha, ya ellos podían ir al agua sin pelear, ya ellos podían sembrar sin pelear la tierra con nadie, y nadie les enseñó de dónde había llegado esa bendición para ellos. Entonces, ¿qué ocurrió? Empezó a crecer una generación sin entender de dónde vinieron las cosas. Empezó a crecer una generación que no sabía que la generación X les dio el internet. ¿Me explico? Y empezaron a hacer lo que ellos querían y creían que podían hacer. Entonces la generación debe buscar su propia experiencia en el Señor. Pero si nosotros no los acercamos al Señor, ellos se van a acercar a otras cosas. Entonces se acercan a la astrología, se acercan al horóscopo, se acercan a la Virgen, se acercan a cantidades de cosas que no son Dios. Porque hay una ignorancia, no saben de dónde vienen las cosas. Más que un deber, es un compromiso indeclinable de los que estamos vivos y conocemos a Dios, de acercar a nuestros hijos al Dios verdadero. ¿Es así o no es así? Jueces 21-25. Esto es continuación de lo que acabamos de leer. Jueces 21-25 dice: en esos días Israel no tenía rey. Cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Y cuando hablamos de que Israel no tenía rey, es como cuando todos nosotros andamos sin Dios, no tenemos rey. Jesús es rey y sacerdote. Jesús es el rey, pero si nosotros no lo damos a conocer, todos andamos según nuestro propio criterio. Y buscamos cantidad de influencias y cada uno se vuelve una anarquía espiritual, la vida de una ciudad. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Entonces, nuestra generación, los que estamos aquí, no somos responsables por los errores de las generaciones anteriores. Por ejemplo, tú no eres responsable de los errores de tu papá. Mis hijos no son responsables de mis errores. Ellos no heredan eso, o sea, no son culpables de eso y no tienen que pagar por eso. No nacimos para nuestra propia complacencia, sino para servir a los demás y al propósito de Dios en Cristo. La generación anterior, escucha, debe tener valores espirituales y familiares que no tuvieron. A ver, me explico. La generación anterior, la nuestra, por ejemplo, para mis hijos, tiene valores espirituales y familiares que no tiene la siguiente. Son diferentes. La siguiente, mis hijos Cristian y Daniel, deberían tener una forma de pensar más pulida y refinada que la nuestra. Debería tener corregidas muchas cosas que ellos ven en nosotros. Les voy a poner un ejemplo. Abraham fue el primero de los que Dios pudo decir, este es mi amigo. La fe lo justificó y dijo, es amigo mío. Pero Abraham fue el primero prácticamente de esta nueva generación de personas que hablaron con Dios, que no tenía una referencia de crecimiento, no había nada escrito. Cuando Abraham empieza a caminar por fe, él no tenía una referencia de nada, era como la primera generación de fe que empieza a caminar y a obedecer lo que él sentía que escuchaba de Dios. Sin embargo, los que vienen posteriormente, Moisés, etcétera, 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 ya tienen una referencia de alguien que caminó Dios, que caminó con Dios. Ya había una historia oral donde cuando Moisés está creciendo, él está aprendiendo lo que sucedió con Abraham, con Isaac, con todos aquellos de forma oral. Entonces no es lo mismo ser una generación anterior que una posterior. Los que están aquí jóvenes tienen una gran responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? No cometer los errores que ustedes ven que nosotros cometemos.
Entonces es muy rico. No es que yo soy así porque mi papá es así. Lo que eres es un sinvergüenza. Si tú te justificas en los errores de los que te educaron para seguir cometiendo los mismos errores, eres un sinvergüenza. Porque de pronto tu papá cometió el error por ignorancia. Pero tú estás cometiendo el error conociendo las consecuencias del error. Entonces, debería ser una generación más sabia, más advertida, más prevenida, más productiva y que impacte más. Eso es lo ideal. ¿O no es lo ideal? Ok, los conflictos entre en las generaciones siempre han existido. Por ejemplo, Labán y Jacob. ¿Se acuerdan la historia de Labán? Que Jacob se quería casar con Raquel y le dieron fe a la Lea. Sí, lo engañó, pero de ahí salió la Lea. Lea era la otra hija de Labán y por prácticamente 14 años fue engañado, estaba el choque de dos generaciones. Problemas entre generaciones, Saúl y David. Saúl era el rey, David el que iba a heredar el reino, y ahí estaba el conflicto, la pelea. Sé que Saúl quería matar a David, David no se atrevía a tocarlo a él, estaba el conflicto de generaciones. Juan, el apóstol Juan y Diótrefes. Diótrefes era un líder de una iglesia que el apóstol Juan había establecido, y este Diótrefes ya consideraba que Juan, lo que enseñaba Juan no era importante. Ya Diótrefes, inclusive los que Juan mandaba a enseñar, Diótrefes prefería no atenderlo, prefería decir lo que ellos hacen no es importante, lo que hago yo es importante. Entonces todos esos conflictos de iglesia, esto es una iglesia de primitiva. El que la estableció, después dijeron, hey, ¿sabe qué? Ya no te queremos más aquí. Conflictos entre el que entrega y el que recibe. Siempre. Conflictos en herencias. Los hijos se matan cuando pasan los dineros de los padres y ya ellos pueden pelear por ese dinero. ¿Cuántos conocen aquí que se han matado? Pero la voluntad de Dios no es esa. No es el conflicto. Las generaciones anteriores se pueden poner de acuerdo. Por ejemplo, Jetro y Moisés. Está el suegro y está Moisés. Jetro ve que Moisés está enredado, que está estresado y lo llama, hey, ven acá. La solución es esta, pon a tanto sobre esto y le organiza el pueblo. Por ejemplo, Moisés y Josué caminaron juntos, no había celo. Josué esperó el tiempo que debía esperar. Moisés le dijo, bueno, ahora te toca a ti. Otro ejemplo, Pablo y Tito. Otro ejemplo, Timoteo y Silas, más cerca en el Nuevo Testamento. Gente que entendía el caminar con alguien y que había un tiempo para todo, como dice el libro de Eclesiastés. ¿Saben por qué? Porque los hombres mueren, pero el propósito de Dios continúa. Y ahí es donde como que se nos olvida la cosa. Tú y yo no debemos hacer las cosas por una convicción personal de un éxito individual, sino que tenemos que encontrar un propósito sobre el cual todos caminemos. De manera que si cualquiera muere, el propósito continúa sin cortarse. Porque el propósito es superior a la meta personal. El propósito de Dios es superior a lo que tú quieres lograr en la vida. Amén. Las generaciones del reino deben mirarse dentro de un mismo propósito y no responder a intereses seculares. El tema político es un interés secular muy metido en la iglesia que hace que se pierda el propósito de Dios sobre la iglesia. El propósito de Dios es que hagamos las cosas correctas. El propósito de Dios es que le digamos no a lo que haya que decir no. Pero por intereses seculares y económicos empieza a perderse el propósito de Dios y empezamos a justificar muchas cosas para hacer muchas cosas y lograr metas personales.
Entonces se desdibuja el propósito superior de la iglesia. Cuando yo estoy pensando en mi propósito como persona y me olvido de una vida generacional de la iglesia. Como generación actual, los que estamos vivos, debemos responder con una visión de solución a las necesidades del pecador. Tú y yo debemos ser el hospital para el enfermo. Entonces, si hablamos de un hospital, ¿en qué lugar se corre más en un hospital? En la urgencia, doctora, en la urgencia. ¿Y por qué? Llegan los que peor están. En la iglesia se corre más por quiénes. Se debería correr más y se debería tener las puertas más abiertas, se debería tener todo preparado para correr para el que no conoce a Dios. Pero al contrario, nosotros parece que viéramos un virus que sea difícil, el ébola. Bueno, nosotros a veces vemos al no creyente como si tuviera ébola. ¿Sí ve? Entonces, ¿tiene ébola? No, primero pongámonos los trajes, primero protejámonos, échame agua esa que desinfecta, ponme no sé qué, ahora sí, que entre, pero con mucho cuidado. Y no entendemos que esta generación, los que estamos aquí sentados, tenemos la obligación de ser una solución para el pecador. Bueno, espérate, para el pecador no, porque tú y yo somos pecadores. Somos una solución para los que no conocen a Cristo, que es diferente. Amén. Somos la generación respuesta a la presente generación de un mundo en crisis que agoniza. Está convulsionado. Yo hace como un mes estábamos hablando con mi esposa de hoy, ojalá nos pudiéramos dar unas vacaciones y estábamos pensando en países así. Yo le dije, amor, ¿sabes qué chévere Chile? De verdad, yo le dije, Chile es un país, es como Europa en Sudamérica, uno nunca escucha una protesta, uno nunca escucha nada. Y de la noche a la mañana eso se levantó una polvareda que tú dices, Dios santo, ¿qué es lo que pasa? El mundo está convulsionado. Hay cantidad de intereses ocultos metidos dentro de la población, de derecha, de izquierda, de centro, de arriba y de abajo. Eso ya uno no sabe quién es izquierdo y quién es derecho. Eso, todo el mundo es ambidiestro. En lo que le conviene, todo el mundo es ambidiestro. Dios mío. Deuteronomio 6, 4 al 9. El Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. ¿Quién se debe comprometer? No diga nosotros, diga yo. Usted responda por usted. Yo. ¿Quién se debe comprometer? Ok. Y después de eso, después de que tú te comprometas, hace lo siguiente. Repítenselos a sus hijos. ¿Qué es lo que le vas a repetir? Lo que tú haces. Escucha. Ahí no está hablando, diles a ellos lo que yo dije. Dice, comprométete tú y luego que te comprometas, repíteselos. Tú no puedes tener autoridad cuando hablas si tú no estás comprometido con lo que hablas. Es diferente el impacto cuando tú hablas de teoría a cuando hablas de, mira, mi experiencia es esta, yo he hecho esto. Es más, no deberían ni decirlo, ellos deberían verlo. Entonces, cuando ellos ven que tú estás comprometido, tienes autoridad para. Repítenselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y papi, ven acá, ¿y por qué no hiciste ese negocio? Hijo, porque los principios son esto.
Papi, ¿por qué hiciste ese negocio? Por esto y por esto. Papi, pero si no lo debías hacer, ¿por qué lo hiciste? Porque yo también fallo y la embarré. Así de sencillo. Usted sabe que una vez íbamos a comprar unos caramelitos en una tienda. Y Cristian se bajó a comprar los caramelitos de fútbol, el mundial, no sé qué el mundial era. Y él llegó a la tienda, yo le di un billete de 20, yo me acuerdo. Y cuando él regresó, me entregó el vuelto como si hubiera sido un billete de 10. Entonces yo le dije, hijo, yo te di un billete de 20. Papi, ese fue el vuelto que me entregaron. Y yo me bajé, la tienda de la 91 con 60 y pico, Samoa. Esa tienda se mantiene así. Y era como la 1 de la tarde. Veníamos del colegio. Entonces yo me levanto y le digo al amigo, mi hijo le dio un billete de 20, usted le dio un vuelto como si fuera de 10. Y me dice, señor, yo le entregué el vuelto completo a su hijo. Yo le dije, ¿cómo? Pero si él me llevó y faltan 10,000 pesos. Yo se lo entregué. Oiga, ¿usted cómo le va a robar a un niño? ¿Cómo se le ocurre? Usted no sea ladrón. Respete a los niños. ¿Qué es eso? Señor, no, usted es un ladrón. Y yo me devolví al carro. Y cuando llego al carro, había un billete de 10,000 en el piso. O sea, a mi hijo se le cayó el billete. ¡Yes! Entonces nos damos cuenta. Cristian me mira así con esa cara como, ¿y ahora? Porque ellos estaban conmigo ahí, embarrándola en la tienda. Pero ellos no son responsables del error del papá. Esa embarrada fue mía. Y entonces yo le digo, súbete y no digan nada. Y nos montamos en el carro y nos fuimos. Y empezaron esos pelados, oye papi, pero eso estuvo mal. Oye papi, esto. Y entonces, y papi, ¿y qué vamos a hacer? Le dije, no, pues la verdad, hijos, hay que llegar a la tienda y pedir excusas. ¿Y cuándo lo vamos a hacer, papi? Un día de estos. Cada día que lo recogía en el colegio, papi, vamos para la tienda. Pasó como una semana y ya de verdad les dije, padre, tú quieres tener autoridad, reconoce tus errores frente a tus hijos. Pleno. ¿Quieres construir una generación genuina? Sé genuino. ¿Quieres construir una generación transparente? Sé transparente en lo bueno y en lo malo. Entonces llegó el día que, bueno, dijo, vamos a la tienda. Y llegamos, nos bajamos, uno aquí, el otro aquí, y cuando el hombre me vio así con una cara como de... Y entonces, públicamente, públicamente le dije, Señor, yo quiero pedirle excusas. Aquel día yo vine, lo insulté, le dije ladrón. Quiero pedirle excusas porque el billete se le había caído a mi hijo. Entonces quiero pedirle excusas públicamente. Escucha. Cuando tú haces lo correcto, aunque tú creces. Escucha. Puedes repetírselo y enseñarlo a tus hijos, como dice ahí, porque te comprometiste con la verdad, lo practicaste y ahora lo hablas con seguridad, con autoridad. Y a eso se refiere eso que hablamos. Comprométete tú con estos principios y luego repíteselos, cuéntaselos en tu casa cuando lleguen en la noche, cuando vayan por el camino. Háblale a la gente. Amén. Dale un aplauso a Dios ahí. Entonces, ahora hay una gran batalla en muchas cosas. Pero, ¿por qué todos terminan haciendo lo que consideran? Resulta que yo crecí en una casa donde se vivían muchos principios, valores. Mi papá fue un hombre tremendamente honesto, honrado, trabajador. Y uno cree que esas virtudes nacen porque mi papá es así. Yo crecí como esa generación del pueblo de Israel que nunca supo las grandezas anteriores.
Entonces, como mi papá, mis padres nunca nos enseñaron la fuente de ese comportamiento, simplemente uno se comportó como creía que debía comportarse. La Biblia nunca bajó paralela a las generaciones. En un momento de la vida, del crecimiento, Josué dejó de hablar de las grandezas que lo llevaron a donde estaban. La Biblia dejó de bajar. El buen comportamiento y las buenas cosas vienen de la Biblia, vienen de Dios. Y necesitamos que la Biblia baje paralela. La forma cambia para mantener la esencia y la verdad. Entonces hoy tenemos Biblias electrónicas, tenemos Biblias de todas las formas habidas y por haber, pero tenemos que instruir a nuestros hijos, mostrarles que hay una fuente que te hace comportar a ti en tu compromiso, que no es que tú te lo inventaste, sino que tú le dices, mira hijo, la fuente de mi comportamiento es esta. Aunque yo desaparezca, aquí tienes la información. Entonces hay una gran responsabilidad de mantener el evangelio, las buenas noticias intactas. La Biblia dice que ni una coma ni una tilde se le quitará a la palabra. Y la palabra permanecerá por la eternidad. Pero depende de ti y de mí que siga bajando paralelo a nuestros hijos. No sé si mis hijos a mis nietos les enseñarán por hologramas, a lo mejor. A lo mejor ellos ya pondrán un ok y saldrá la historia de Moisés, pero en hologramas. Entonces, si tú y yo consideramos que los hologramas son del diablo, entonces vamos a truncar a la iglesia de información. En la época de la violencia de la iglesia católica, ellos para mantener el control del pueblo prohibían leer la Biblia. Quiero que escuche algo. La iglesia ¿cómo se llama ese periodo? La Inquisición. En el tiempo de la Inquisición, al que no fuera cura y lo encontraban leyendo, lo quemaban. Eso es una forma de truncar la información correcta hacia la gente. Ahora, ellos tenían otros intereses. Ellos querían mantener el control en cosas incorrectas. Y la Biblia los desenmascaraba. Entonces a ellos no les convenía que la gente leyera. Como al policía de tránsito no le interesa que tú leas el código del tránsito. O como a los bancos no les interesa que tú aprendas sobre finanzas. Igual, a uno lo quieren, cuando te quieren controlar, pretenden mantenerte en la ignorancia sobre un tema para poder controlarnos. Pero nosotros tenemos que abrir el camino en relación y en comunicación y en información para nuestras generaciones. Y la Biblia es la que tiene que bajar paralela. Aquí puede pasar de todo. Tuviste hijos, primos, no sé qué, amigos, pero la Biblia baja intacta, conectándose directamente con las diferentes generaciones. Nuestros hijos, tienes que buscar la manera de que ellos estén en contacto con la palabra, con cuentos. Tírate al piso, hazte que vas a caminar por el agua y te ahoga, entonces yo soy Pedro, que no sé qué, lo que sea. Pero llévalos a que se interesen en la información correcta. Y entonces, cuando tampoco tenemos la sabiduría para manejar las diferencias, empiezan los choques entre generaciones. Les voy a poner un ejemplo sencillo que de pronto nos ayuda. Hay gente que tiene visión telescópica. ¿Qué es una visión telescópica? Esos que tienen visión, esos que dicen, no, es que yo ya veo que esta iglesia va a tener no sé qué, la empresa. No, yo veo que ya estamos exportando a Europa, yo veo que ya estamos, mejor dicho, visionario, y ven lejísimo. Y hay gente que tiene una visión microscópica. El que tiene visión microscópica hay que hacer el papel de la DIAN, hay que hacer y no hemos hecho la minusa, no hemos hecho el papel de la Cámara de Comercio, pero el que tiene una visión telescópica pelea todo el día con el que tiene una visión microscópica. ¿Por qué?
Hey, pero tú pensando en pendejada, yo estoy pensando en grande y tú en idiotada. Y el que tiene la visión microscópica está, no, pues este man es un soñador que nos va a reventar. Escucha, dentro de las mismas generaciones tenemos que entender que hay diferentes maneras de hacer las cosas. Y si somos inteligentes y sabios, vamos a lograr un complemento entre nosotros. Jetro y Moisés fueron un complemento. Moisés estaba pensando en otra cosa y Jetro le dijo. Jetro era de una visión diferente, era más microscópica. Le decía, espérate, busca uno que atienda 5. Pero Moisés estaba pensando era en la tierra, en la conquista, estaba saltándose 200 pasos. Y si él no entiende que es necesaria la otra visión para construir juntos, porque ¿qué es más importante? ¿El propósito de Dios o la meta personal? El propósito de Dios. Entonces, si es por meta, mantente terco, pero si es por propósito, necesitamos ser flexibles, porque tenemos que llegar a algo en común que le interesa a Dios más que nuestros intereses personales. Tal cual. Entonces tú le tienes que dar gracias a Dios porque tiene una persona diferente al lado. Tu esposa es totalmente diferente a ti. Tu esposo, mujer, es diferente a ti. Tienen que lograr entender, no hablar de metas personales. Hablen, mira, ¿cuál es el propósito de Dios en nuestro matrimonio? ¿Cuál es el propósito de Dios en esto? Con nuestros hijos. La Biblia dice que nuestros hijos son flechas en las manos. Escucha. Que nosotros lanzamos ¿hacia dónde? Hacia el propósito de ellos. Ojo, porque esto lo tergiversamos. Decimos, yo cojo a mi hijo y yo lo formo y yo lo lanzo al propósito. Ojo, lo tenemos que lanzar hacia el propósito que Dios determinó para ellos, no para mí. Me falta un abogado en la familia. Necesito tener, antes en las familias era, como eran varios hijos, un médico, un abogado, un cura, y los papás y la mamá inducían y llevaban a los hijos a eso. Hoy hay un poquito más de libertad, sin embargo le decimos, y tú vas a vivir de la música, eso no da plata, y tú vas a vivir de pintar, si eso no da plata. Nosotros imponiendo conceptos por encima del propósito de Dios para ellos. Cuando la función de la generación anterior es tenerlos en la mano como lanzas y lanzarlos hacia la música, hacia el arte, hacia la medicina, hacia el derecho, hacia aquello que tú ves que es el potencial y en lo que ese muchacho se muere. Claro, hay un propósito divino por encima. Es que yo necesito un abogado. Cuando yo esté viejita, ay, mi hijo que me cuide, yo necesito un médico. Oye, puedes tener hijo médico, pero la clínica no es tuya. Y las medicinas no son tuyas, así que te vas a ahorrar nada, no te vas a ahorrar nada. Una pregunta para los jóvenes, como para ya terminar esto. ¿Qué da la vaca? La vaca, ¿qué da? Los jóvenes. Mira, ese es el problema. Todavía creen que la vaca da leche. No se la saques para ver si te la va a dar. La vaca no da nada. Nada, te tienes que levantar, tienes que amarrarla, tienes que coger el banquito, tienes que poner el balde, tienes que aprender a ordeñarla. Si no lo haces bien, no le sale leche y lo que hace es lastimarla. Sigue creyendo que la vaca da leche. Sigue creyendo. Las generaciones están creyendo que las cosas se las dan. Siguen creyendo que hay cosas gratis. No hay nada gratis. Alguien paga por ti. Si tú entras a un lugar gratis, tú entraste sin pagar porque alguien pagó por ti. Pero no hay nada gratis.
Es tiempo de enseñarle a la gente que la vida hay que pelearla y lucharla. Queremos una generación de valientes. Y para construir una generación de valientes, ¿saben qué tenemos que hacer? Primero los padres, creer en el potencial de los hijos. Porque ¿cómo nos cuesta confiar en el potencial de los hijos? ¿Sabe por qué no confiamos en el potencial de los hijos? Porque sucede como Jesús en su tierra. Nadie es profeta en su casa. Entonces, como a nuestros hijos le vemos los berrinches, le vemos todo lo que la demás gente no ve, y estamos entrenados para enfocarnos en lo malo, no caemos en cuenta que tenemos unos hijos espectaculares. Son totalmente diferentes a ti. Es otro mundo, es otra mente, otra cabeza. Nació para otras cosas. Nació para cosas. No voy a decir nombres. Conozco una familia multimillonaria. Con todo el poder que usted se puede imaginar. Sin embargo, uno de sus hijos decidió estudiar música. Y es músico. Los demás de la familia salen en televisión, salen en todas partes. Y este de la familia no sale en ninguna parte. Es diferente. Ese decidió pelear por lo que Dios le dio. Y me acuerdo, porque él es contemporáneo conmigo, tocamos 2 o 3 veces juntos cuando yo estaba peladito, cuando tenía 16, 17 años. Y tremendo conflicto, porque ¿cómo es posible que él no iba a formar parte de lo que la familia había construido durante tanto tiempo? Nos olvidamos que las generaciones, cada cabecita que está aquí, es diferente a la otra. Tiene sueños diferentes, tiene conceptos diferentes de las cosas. Pero ¿cómo nos cuesta darnos cuenta inclusive que nuestro hijo puede ser más inteligente y más entendido que tú en muchas cosas? Oye, a uno le arde esa vaina. Oye, arde que tu hijo te diga: papi, estás equivocado, eso no es así, eso es así, así y así. Y uno tener que decir: oye, hijo, tiene razón. Yo no sé si a usted le cuesta, pero a mí me cuesta. A mí me arde tener que darle la razón a uno. Pero ¿saben por qué cuesta dar la razón? Porque todavía eres tú el que le paga las cosas. O sea, creemos que la dependencia de dinero te da autoridad para ser superior en todo. Y la sociedad está construida bajo ese concepto. El que tiene dinero manda aunque mal mande. Nos hemos olvidado de la humildad de entender que hay un complemento ideal entre la juventud y el mayor. Tenemos un grave problema. Los adultos menospreciamos la capacidad de los jóvenes y los jóvenes menosprecian la sabiduría del adulto. Entonces nos hemos dejado meter en un juego que nos separa y nos divide a ti. Necesitamos entender que somos un complemento. A nosotros las fuerzas se nos empiezan como a bajar y ellos tienen toda la energía. Vamos a hacer un complemento correcto. Cuando hablamos de una iglesia, no, es que tiene que ser una iglesia para jóvenes. ¿Cómo que una iglesia para jóvenes? Si Dios es un Dios de familia. Entonces, hacemos una iglesia y ¿qué pasa con los ancianos? Entonces nos olvidamos de ellos.
Vamos a poner un ejemplo. ¿Quiénes son los que están más cerca de la muerte? ¿Los ancianos o los jóvenes? ¿Quiénes? Eso es la ley de la vida. ¿Por quién deberíamos correr más? Por los que están más cerca de morir sin Dios que los que tienen 40 años para conocer a Dios. Estamos hablando de entender lo que es rescatar gente. Corramos por los viejitos, pero no, ahora todo es, ay, los jóvenes son el futuro de la iglesia, Señor. Escucha, nuestra función es ser la solución para el perdido. Nuestra función generacional es llevar al cielo al mayor número de personas. Sergio tiene 25, 26. Tiene una expectativa de vida hasta los 70, hasta los 80. En términos prácticos, yo tengo 45 años para que él conozca a Dios. Pero el caso de mi mamá, que tiene 84, con principio de Alzheimer, ¿cuánto tiempo tengo yo para llevarla al cielo? ¿Por quién voy a correr? ¿Por Sergio o por mi mamá? Eso es entender el propósito, no la meta de tener una iglesia que, no, es que allá los jóvenes, no, tenemos que lograr un ambiente correcto para la generación que está viva, la que está viva, que es la generación de Dios. No hay separaciones de niños, no, somos una sola familia, un solo equipo. Démosle lugar al que corresponde dentro del lugar. Debemos tener un lugar para los adultos mayores, un lugar para los padres de familia, un lugar para los jóvenes adultos. Todo. Que digan, la iglesia transversal es una iglesia de familia. Eso es lo que debemos lograr. Y vamos a tener la sabiduría y la inteligencia para unir propósitos. Amén. Y si los jóvenes entienden ese concepto, esta iglesia, si entienden ese concepto, esta iglesia no la para nadie. Porque es verdad, los jóvenes tienen más ímpetu, tienen más fuerza. Aunque yo he visto unos flojos, pero el hecho es que por naturaleza ellos tienen más energía y más fuerza. Si ellos entienden la bendición de evangelizar a un viejito, escucha, esta iglesia no la para nada. Y no porque sea nada, simplemente porque cumple el propósito de Dios. Amén. Por eso aquí la música siempre va a estar equilibradita. Va a haber musiquita para viejitos y va a haber música para jóvenes. Para un servicio de domingo donde hay todas las edades. Si hacemos un servicio para jóvenes, pues obviamente va a haber música para ellos. ¿Cuántos dicen amén? Ponte de pie hasta ahora.